Trabajar en familia. El alacrán de Durango. Derechos de las mujeres. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. Muchos niños, niñas y adolescentes en el mundo cuentan con trabajos dignos, que además de enseñarles responsabilidades y oficios, les permite ayudar a la economía familiar. Santiago es un chico colombiano que ha decidido trabajar junto a su padre. Él nos cuenta su historia en este reportaje de nuestros socios de Guadada News for Kids en Colombia. Son las 3 de la mañana y a esta hora decenas de niños trabajan en la central de abastos más importante del país. Santiago tiene 16 años y todos los jueves ayuda a su papá en el negocio familiar empacando mercados para restaurantes y almacenes. Pues yo vengo acá a trabajar a Corabastos solo los jueves en la madrugada, porque es el día que salen todos los 6 mercados que tenemos para despachar. Entonces es el día como que hay más trabajo. No, yo no decidí, ellos decidieron acompañarme en el proceso de trabajo. Yo nunca les obligué a trabajar, sino que ellos vieron que ven que es necesario y también que a partir de eso cogen otro tipo de responsabilidades frente a la vida, ¿sí me entiende? Cuando llegamos, mi tío es el que va y compra la papa y todo eso, los bultos. Cuando la trae, empezamos a empacar lo más pequeño que son las frutas y las verduras. Pues por último se dividen en mercados, en diferentes canastillas de diferente color. Pues luego me devuelvo para acá a la casa, voy, me baño y me cambio con el uniforme del colegio. Y pues bajo a hacer mi desayuno cuando no está mi papá. Ya después desayuno y pues subo y me termino de arreglar y salgo en la bici para el colegio. Bueno, y pues algo que resaltar es que para nada ha afectado mis estudios. Desde los 10 años que llevo trabajando, nunca he perdido ningún año y pues ya ahorita que estoy en grado 11 no me ha afectado en nada. Me queda tiempo todavía para recrearme, para salir a jugar, para ir a cine y todas esas cosas. Entonces ese apoyo que le damos a mi papá, a él como que lo llena de entusiasmo, de alegría, ¿sí? De cada día seguir pues construyendo nuestro futuro, el futuro de nosotros tres. En la República Popular de Bangladesh, muchísimas familias viven sin el padre en casa debido a que decidieron emigrar a otros países donde puedan encontrar mejores trabajos. Este es un reportaje de Canastara, nuestro noticiero amigo en Bangladesh. Me llamo Sitara y estudio en la escuela Aruni. Cuando mi papá me llama, él pregunta si fue a la escuela o si comí. Él me llama princesa. Él no viene muy seguido, así que no lo conozco mucho. Sitara no está sola. Hay millones de niños que extrañan a sus padres, quienes están trabajando en otros países. Ellos solo pueden encontrarse con sus papás a través de llamadas y en las pantallas de los teléfonos. Balikini y Verónica son hermanas. Ellas también extrañan a su papá. Cuando yo tenía 3 años, mi papá se fue del país. Y cuando veo a los papás de mis amigas, yo extraño al mío. 9 millones de personas han abandonado Bangladesh en busca de mejores ingresos y para darles una mejor vida a sus familias. Ellos pueden visitar a los suyos solo después de 2 o hasta 4 años, y eso solo por unos 3 meses. Aunque de esa manera ellos contribuyen a mejorar la economía familiar, nadie se preocupa por los sacrificios que realizan, ni por el desamparo y sufrimiento que hay detrás de ese dinero. Los alacranes suelen causar miedo porque las picaduras de algunas especies, sobre todo del Bajío y del norte del país, pueden ser mortales. Sin embargo, en Durango los alacranes han llegado a formar parte de la identidad del estado, lo que no quita que lo sigan viendo con precaución y respeto. ¿Son estos que están muertos que no se mueven? Están muertos de verdad. Andan cambiando arriba. Están peleando ahí. Hay un restaurante aquí en Durango
que se llama raíces, que ahí hacen comida de alacranes y los tacos son el platillo principal de aquí del restaurante. Y es como que como se lo ponen a los tacos. Y si ustedes comen un taco de alacrán, no tengan miedo si les pica un alacrán, no les va a picar para nada, porque ya les quitaron el aguijón y el veneno. Cuando lo mastico se siente como espinitas dentro. Puede ser bueno porque nos da proteína y energía para el cuerpo. Hay paletas de alacrán y cocadas de alacrán. Yo vivo en una casa de 2 pisos y en el techo de mi casa viven alacranes, pero mi mamá se asusta cuando los piso, entonces piensa que me puede picar uno. Son animales muy peligrosos que nos pueden picar y encajarnos veneno en el cuerpo, que nos puede hacer que nos podamos morir, o también si llegamos a un hospital rápido, es lo que nos podría salvar, como una vacuna que nos ponen para poder quitarnos el veneno. Los alacranes pueden matar a una persona, pero los que están viendo en el video no son peligrosos porque se les ha quitado el aguijón. Los alacranes brillan con la luz ultravioleta, así como Brillan por la proteína y el aminoácido. El alacrán se siente muy asustado de los otros. Estas son las piernas y es la cola donde puede picar porque es muy filosa, pero le quemaron la cola y ya no puede hacer nada. Hasta hay canciones de los alacranes. Yo soy de la tierra de los alacranes. Yo soy de Durango, palabra de honor. El pasado 10 de noviembre nos encontramos con la noticia de que las cascadas de agua azul en Chiapas habían casi desaparecido. ¿Pero qué ocurrió? Hasta ahora, las autoridades han dicho que existen 2 razones. Una es la terrible deforestación que existe en la zona, y si hay menos árboles, como todos sabemos, también hay menos agua. Otra razón es que el cauce del río se está desviando por una grieta ocasionada durante los sismos de septiembre pasado. Sin embargo, hay quienes explican que este desvío fue provocado por las manos humanas. Lo importante es que ya se está trabajando para solucionar este triste problema ecológico. Cada año, el gobierno mexicano entrega el Premio Nacional de la Juventud a jóvenes que sean un ejemplo que invite a la creación, a la superación personal o al progreso de la comunidad. Este año, uno de los premiados fue el zacatecano Elías Manso, quien en un programa anterior nos contó cómo se preparó para convertirse en pianista hasta tener una presentación con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes. Elías recibió el premio por tocar el piano maravillosamente, así como por llevar su música a muchos lugares, con lo que ayuda a que México sea un mejor país. ¿Cómo se sintió Elías con este nuevo logro? Dejemos que él nos lo cuente. Va a poner el concierto de Prokofiev. Ya ni me acuerdo cómo era. Ah, esta era la parte. Y lo... Es el premio más importante que el gobierno de la República otorga a los jóvenes en México. Bueno, en un principio no te imaginas nada de que puedes llegar a ganar porque sí son muchísimas solicitudes. Creo que, bueno, ahí ya me dijeron que son 1500. Distinción, expresiones artísticas y artes populares, Elías Manso Hernández. Fue muy extraño. Ya me hablan, buenas tardes, del Instituto Mexicano de la Juventud, queremos hablar con Elías Manso Hernández. Y yo, ajá, al habla, como que no caía. O sea, no tenía así como, cuando ya gané, fue como mucha emoción, ¿no? Porque, bueno, sí es algo lo que hemos estado trabajando tanto mi papá como yo mucho tiempo. Luego ya que te dicen que ya ganaste, que ya vas para allá, pues es como
Órales, ya voy para allá. Siempre hay que seguir trabajando. Quiero llevar a cabo mi proyecto que tiene que ver con el premio. Se llama Motivación e Inspiración por medio de la música y más o menos se trata de llevar mis conciertos, mis presentaciones a municipios de Zacatecas donde los niños y jóvenes tal vez no tienen oportunidad o no han tenido nunca de acudir a un concierto de música clásica, porque sí es algo muy bonito, algo muy gratificante cuando tú trabajas mucho y logras algo. A la sección Dinos ha llegado un video desde Ecuador, donde niños y niñas de aquel país nos cuentan cómo se divierten en un parque. Te invito a verlo. En mi tiempo libre voy con mi familia y mis primos a esta parte de los juegos. Y mi pasatiempo es el columpio. Jugamos solo el columpio y con mi otro primo en la casita. En mi tiempo libre me gusta ir al parque con mi mamá a jugar y mi juego preferido es la resbaladera. Yo en mi tiempo libre juego con mis hermanos en el parque, básquet, con mi tía y con mi mamá. Todas las mujeres y las niñas tenemos derechos que nos permiten disfrutar plenamente la vida y convivir en condiciones iguales con los varones. Esto lo aprendió Alejandra desde que era muy chica, pues creció acompañando el trabajo de casa de la mujer La Paloma en Navojoa, Sonora. Y ahora da pláticas en su comunidad sobre derechos de la mujer y de las niñas. Yo soy de la comunidad de los Valles Navojoa, Sonora. Yo he participado en reuniones y talleres de Casa de la Mujer Indígena La Paloma. Ayudan a mujeres a salir de violencia hecha por los hombres. Mi mamá me enseña los derechos de las mujeres y niñas y niños también. Yo cuando juego con mis primas y primos les enseño sus derechos y también a prevenir la violencia. Replico actividades con los niños de mi comunidad, diciéndoles que deben de ser valorados por todo tipo de personas. Los reúno en mi casa, jugamos y hacemos actividades que les ayudan a aprender a no sufrir violencia. Yo les doy talleres a los niños y niñas que yo creo que son más violentados de la comunidad. Y hay unos niños que no conocen sus derechos. Si alguien les trata de pegar o les pega, eso quiere decir que son violentados. Eso no debe de ser. Y si es en la escuela, quiere decir que es bullying. Y ustedes lo pueden decir a sus mamás. Y si a sus mamás también las violentan, hay centros de mujeres y niños para que no sean violentados. Yo he visto a mujeres que llegan golpeadas o a veces que llegan psicológicamente mal. Cuando las veo me siento triste. Yo cuando sea grande quiero ser licenciada en Derecho y maestra para que las mujeres dejen de sufrir violencia y a prevenirla. Porque debemos de ser felices, porque la vida es buena. Muchas gracias por habernos acompañado. Por hoy hemos llegado al final de tu noticiero. En Vientos estamos interesados en recibir tus propuestas, comentarios o videos que quieras compartir con nosotros. Todo nos lo puedes enviar a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que la próxima semana nos vemos por aquí con más de Vientos, noticias que vuelan.